Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy su amigo Alejandro Gómez Ramírez. Hoy les voy a hablar de Yahvé fue y es una emanación de Yeburá, de la Cábala. Para los que me ven por primera vez, soy nacido en Bogotá, Colombia, en Sudamérica. Soy graduado de licenciatura en lenguas modernas, inglés y francés. Y he trabajado más de 20 años como profesor de inglés en Colombia y trabajé durante un año como profesor de español en los Estados Unidos. Asimismo, he estado muy interesado en todos los procesos espirituales, en todos los estudios de las religiones del mundo y he estudiado todas las religiones del mundo desde hace más de 20 años. Pero a partir del 2020 recibí la guía divina que tenía que estudiar formalmente las religiones más importantes del mundo para tener un mensaje más claro y más preciso acerca de este tema de la espiritualidad. Entonces en el año 2020 estudié de forma virtual las 6 religiones más importantes del mundo con la Universidad de Harvard. Esas religiones son el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el islam y la religión sikh. Entonces, estudié estas 6 religiones en la Universidad de Harvard. La primera vez lo hice de forma gratuita, porque son unos cursos de las religiones del mundo que se pueden hacer de forma gratuita. Pero en el 2022 volví a hacer los mismos cursos, pero pagué un dinero para certificarme en estos cursos y entonces me tocó hacer los cursos nuevamente y me tocaba hacer ensayos en inglés, me tocaba responder preguntas en inglés y me tocó presentar exámenes en inglés en cada uno de esas religiones y de esa forma obtuve el certificado, el diploma de haber cumplido con el estudio de esas 6 religiones del mundo. Entonces, eso es lo que les cuento de mi experiencia académica en el tema de las religiones. He estudiado las religiones del mundo de forma personal, leyendo muchos libros, cientos de libros, pero era importante que lo estudiara de forma académica y la Universidad de Harvard ofrece esos cursos de una manera maravillosa. Otra religión de la cual hablo es del taoísmo, el taoísmo como lo presenta Mantak Chia. Y entonces estas 7 religiones del mundo son maneras, caminos y vías por las cuales se puede lograr la liberación espiritual. Estas 7 religiones del mundo emanan y emanaron de nuestro Dios planetario, de nuestro Logos planetario. Entonces, la información nueva que yo tengo para el mundo es decirles que estas 7 religiones del mundo son vías para lograr la liberación espiritual, lo que en algunas tradiciones llaman la iluminación. Pero no solo la iluminación, sino la liberación espiritual. Y entonces, lo que yo quiero enseñarle a las personas es que hay una enseñanza muy antigua en donde cada religión quiere decir que la única manera de lograr la liberación es a través de esa religión. Entonces hay cristianos que dicen que solo se puede por el cristianismo, o hay judíos que dicen que solo se puede por el judaísmo, o budistas que dicen solo por el budismo, o musulmanes que dicen que solo se puede la liberación espiritual a través del Islam. Pero lo que yo les quiero decir y enseñar es que se puede lograr la liberación espiritual por cualquiera de estas 7 vías. Entonces quiero enseñarle a la gente, al mundo, una,
como una vibración, una emanación de amor, tolerancia y sabiduría de comprensión, de que hay varias maneras de llegar a Dios, no solo una, sino por lo menos hay estas 7 maneras de llegar a Dios. Entonces, hoy les voy a hablar de Yahvé, que fue y es una emanación de Yeburá de la Cábala. Les tengo que contar que efectivamente el judaísmo, la cábala, a través de esta enseñanza también se puede lograr la liberación espiritual, y yo tengo un gran respeto y aprecio por la religión judía y, y por la enseñanza de la cábala. La información que les voy a dar hoy de pronto va a ser muy novedosa porque no la he visto en ninguna otra parte, pero bueno, es una enseñanza que les quiero brindar. Y Dios, la evolución existe. Entonces, el proceso evolutivo, estamos llamados a evolucionar y a mejorar en cada momento. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la doctrina secreta se dice que hemos estado evolucionando en este sistema solar como desde hace 18 millones de años. Entonces, la evolución es permanente y siempre estamos llamados a mirar algo más profundo, algo más elevado. Entonces, Yahvé, la manifestación de Yahvé del judaísmo, se presentó hace 3200 años, por lo menos, o más. Y entonces en esa época, en la época de Moisés, en la época de Abraham primero y después en la época de Moisés, hace más o menos 3200 años, la humanidad estaba iniciando muchos procesos. No habían realmente estados o gobiernos, sino eran como pequeñas comunidades y se manejaban, en muchas partes se manejaban, eran sociedades tribales. Entonces, y habían algunas civilizaciones que eran un poco, digamos, medianamente grandes, pero la sociedad no estaba tan consolidada como la podemos ver actualmente. Entonces, esta enseñanza de Yahvé llegó en un momento en donde era necesario tener orden, donde era necesario tener disciplina. Es como cuando un niño o una niña de los 0 a los 7 años, ese niño o esa niña necesita orden y disciplina. Y entonces el papá y la mamá le dan orden y disciplina. Entonces, lo que yo les digo es que la humanidad en esa época, hace 3200 años, la humanidad estaba como en esa época de los 0 a los 7 años. Y entonces se manifestó Yahvé, la deidad Yahvé se manifestó como una deidad que presentaba orden y disciplina. Y fue una emanación positiva. Yahvé fue una emanación positiva de Dios. Yahvé fue una emanación de nuestro Dios planetario, de nuestro Logos planetario. Entonces, Yahvé vino a darle orden y se presentó ante el pueblo judío, y ahí es donde se presentan los 10 mandamientos. Qué pena si de pronto están escuchando unos ladridos de un perro. Está ahí ladrando. Les cuento para que sepan. Entonces, Yahvé manifestó un gran orden y disciplina, y en la Cábala, el Sefirot que manifiesta esa severidad, esa disciplina y ese orden, se llama Yeburá, que es la Sefirot de la severidad, de la disciplina, porque la humanidad en ese momento lo que más necesitaba era orden y disciplina.
Entonces, lo primero que les quiero decir es que Yahvé fue una emanación verdadera de nuestro Dios planetario. Fue una emanación positiva y verdadera de nuestro Dios planetario. Entonces toda la enseñanza de Abraham, de Jacob, de Moisés, de los profetas, toda esa enseñanza fue una revelación divina para esa época y presentó una enseñanza muy positiva para esa época, de hace 4000, 3200 años, 2500 años. Era una información muy positiva y cumplió su cometido. Entonces lo que yo les quiero decir es que el judaísmo fue y en ese sentido ha sido una religión verdadera que presentó un avance para la humanidad. Entonces Yahvé fue una emanación súper positiva que vino a traer orden y disciplina, como la Sefirot Yeburá en la Cábala. Pero entonces, hace 2020 años, según dice la historia, apareció el gran Jesucristo, que también es una emanación del mismo Dios planetario, de nuestro Dios planetario, de nuestro Logos planetario. Y Jesucristo vino a manifestar un principio superior a Yeburá, vino a presentar la vibración de la Sefirot de Gesed, que es el amor. Entonces miren cómo fue el avance de la humanidad y todo fue dado por el Dios planetario, por nuestro Dios planetario. Entonces Yahvé, la emanación de Yahvé y esa información del judaísmo es una emanación de Yeburá, la disciplina, el orden y la severidad, que era importante. Pero cuando llega Jesucristo, en ese momento se sube el nivel evolutivo la humanidad y se presenta la vibración del amor. Una vibración del amor que es la Sefirot de Gesed en la Cábala. Y de esa manera la humanidad recibió el regalo del amor. Algunas personas aceptaron a Jesucristo y otras no lo aceptaron. Sin embargo, las dos emanaciones, tanto la emanación de Yahvé como la emanación de Jesucristo, pertenecen a nuestro mismo Dios planetario, a nuestro Logos planetario. Y en ese intervalo entre Yahvé hace 3200 años y la aparición de Jesucristo, apareció el gran Gautama Buda hace como 2500 años o 2400 años. Y Gautama Buda también es una emanación de nuestro Dios planetario. Y Gautama Buda es una emanación de la Sefirot Binah, que es una Sefirot superior a Yeburá y a Gesed. Entonces, esa vibración de Binah es una vibración de sabiduría. Y el Buda Gautama tiene una enseñanza de sabiduría. Él expresaba sabiduría, pero en su sabiduría también sabía la importancia del perdón y la compasión. Entonces, lo que les quiero decir es que estas emanaciones, primero Yahvé como emanación de Yeburá, que es el plexo solar. Luego Jesucristo como emanación de la Sefirat Gesed, que es el chakra del corazón. Y más adelante Binah en la emanación de Gautama el Buda, que es el chakra de la garganta. Entonces, esta Sefirot de Binah en este momento está rigiendo mucho al mundo porque es una Sefirot de sabiduría e inteligencia. Entonces, Binah, ahí en Binah es donde aparece la ciencia. Todo lo que ha hecho la ciencia pertenece a Binah. Es una gran inteligencia y una gran sabiduría. Entonces, esa ciencia pertenece al chakra de la garganta. El amor que representó Jesucristo pertenece al chakra del corazón y la vibración de Yahvé pertenece al chakra del plexo solar. Entonces,
El siguiente paso evolutivo en este momento para la humanidad es lograr la integración entre el amor y la sabiduría, lograr el entendimiento entre el amor y la ciencia, entre la religión y la ciencia. Pero lo que les quiero decir es que la ciencia también es una emanación de nuestro Dios planetario, de nuestro logos planetario. La ciencia pertenece al hemisferio izquierdo de nuestro Dios planetario. Entonces, lo que ahora estamos tratando de lograr es la emanación de Chokma o Chokma, que es el entrecejo, la visión divina de amor divino, un amor divino que tiene las tres cualidades de amor, sabiduría y poder. Eso es lo que estamos tratando de lograr en la humanidad, lograr esa visión de Chokma, una vibración de visión divina, de amor divino, que tiene las tres cualidades de amor, sabiduría y poder. Y al llegar a esta vibración de Chokma, de visión divina, de amor divino, en ese momento puede haber un matrimonio armónico entre la ciencia y la espiritualidad, entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y el amor. Entonces, así es como nos estamos elevando de fuerza en fuerza. Entonces, con mucho respeto le quiero decir a los cristianos, a muchos cristianos, católicos y a los mismos judíos, que la Biblia sí es un libro sagrado que fueron revelaciones divinas que tienen 4.000, 3.200 años, y la Biblia es un libro sagrado que muestra las enseñanzas de Dios para esa época, cuando la humanidad estaba en su época de 0 a 7 años. Pero luego la humanidad fue ascendiendo y ya pasó de los 7 a los 14 años. Y entonces lo que yo les quiero contar es que en este momento la humanidad está tratando de pasar su periodo de los 14 a los 21 años. Entonces, en eso estamos evolutivamente. Entonces, la Biblia sí fue un libro sagrado, es un libro sagrado, pero de las enseñanzas pasadas. Por eso las personas hay mucho cristiano, mucho católico y mucho judío que que siguen tomando la Biblia, la enseñanza de los profetas como Jeremías y como Isaías, están usando esa información para este momento, pero lo que les quiero decir es que esa información de Jeremías fue revelación divina para esa época en que esos profetas vivieron. Pero si una persona en este momento, año 2025, quiere lograr la liberación espiritual, tiene que dejar esa enseñanza de la Biblia, de esos profetas como Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento. Debe dejar esa enseñanza porque ya la humanidad tiene unas revelaciones superiores que hablan acerca del amor y la sabiduría. Entonces, lo que les quiero decir es que la Biblia sí es un libro sagrado y tuvo unas revelaciones divinas, y tenemos que tratar con respeto la Biblia porque ha sido un libro sagrado. Pero la humanidad ha avanzado y la humanidad sigue evolucionando. Entonces, si se quiere lograr la liberación espiritual, se tiene que subir de sefirot en sefirot. Entonces, la dispensación judía con Yahvé, con Moisés, con los profetas, fue una dispensación de la sefirot de Yeburá, que es la severidad y la disciplina. Pero más adelante se presentó Jesucristo y la humanidad subió a la sefirot de Gesed. Y en el intervalo se presentó Gautama Buda como emanación de la sefirot de Binah.
que es acerca de la sabiduría. Y como les digo, en este momento estamos con la ciencia. La ciencia es muy importante en esta época, año 2025, porque la ciencia tiene una vibración muy elevada. Entonces, como les digo y lo que les quiero enseñar es que como humanidad, hay seres humanos que se han elevado más allá de Hogma, se han elevado a Keter y han subido a Ein Sof Ur, a Ein Sof y a Ain. Hay seres humanos que han logrado eso, pero el paso evolutivo para la humanidad en general en este momento es elevarse a la vibración de la Sefirot de Hogma o Chokma, la visión divina de amor divino, que tiene las tres cualidades de amor, sabiduría y poder. Bueno, esto era lo que les quiero enseñar. Esto es una información nueva, de pronto a muchas personas nunca he escuchado que alguien haya hablado de esta manera de esta información. La estoy dando, es una vibración, una de mis estudios espirituales, las revelaciones divinas que he podido comprender y asimilar del contacto con nuestro Dios planetario, con nuestro Logos planetario, con nuestro Dios de nuestro sistema solar y con el Dios y el Logos planetario de nuestra constelación y de nuestra galaxia. Entonces, bueno, me gustaría volver a repetirles algo muy importante. La Biblia sí es un libro sagrado y Yahvé fue una manifestación verdadera de Dios y toda esa información fue muy positiva, pero para esa época, hace 4000, 3200 y 2500 años. Pero la humanidad ha evolucionado y los que quieran lograr la liberación espiritual en esta época tienen que vibrar con la vibración del amor y con la vibración de la sabiduría. Y bueno, como estamos en esta época, también tenemos que vernoslas y comprender a la ciencia, porque la ciencia también tiene una información importante. Y tanto la ciencia como la religión son emanaciones de nuestro Dios planetario, de nuestro Logos planetario. Entonces, les digo que el judaísmo y la cábala es una de las 7 maneras en donde las personas pueden lograr la liberación espiritual. Entonces, les envío un saludo especial. Los invito a suscribirse a mi canal y a hacerle clic a una manito arriba. Que la Madre Divina, el Padre Celestial y el espacio sagrado los bendigan. Bendiciones.